Ecuador. Queremos anunciarles en los próximos minutos diálogo con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta Otto Vera. Luego tenemos previsto un diálogo aquí en estudios de la revista de Opinión Democracia con el señor comandante general de la Policía Nacional, general Víctor Zárate, para hablar sobre la lucha contra la inseguridad en el país, los resultados en este estado de excepción y otros temas que cumple la Policía Nacional. En cuanto al primer tema, el diálogo con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta Otto Vera, que hace poco asumió, luego de su designación por mayoría de votos, la primera vicepresidencia, con un hecho importante. Los asambleístas que van a la reelección deberán dejar su curul a comienzos de enero. La campaña electoral formal será entre enero y comienzos de febrero para los comicios precisamente dentro del calendario electoral previsto para luego de la campaña el 7 de febrero. El 7 de febrero será un sufragio, el voto en casa, empieza el silencio electoral y de acuerdo con el calendario el domingo 9 de febrero será el sufragio general, donde será la primera vuelta presidencial y las elecciones legislativas en el país. Esto se produjo hace poco, por tanto el primer vicepresidente debiera asumir la presidencia de la Asamblea si la actual titular va a la reelección como se ha postulado. Ha habido hechos importantes en la Asamblea Nacional durante los últimos días, como el último, la designación del encargo de la comisión ocasional que va a procesar la reforma parcial a la Constitución, que por mandato de la Corte Constitucional debe proceder para tratar esta reforma parcial que ha presentado el Ejecutivo, que tiene luz verde de la Corte Constitucional para eliminar la prohibición en el artículo 5 de la Constitución de el impedimento, la prohibición de que haya ayuda extranjera militar en las bases ecuatorianas, que en la Constitución nefasta de Montecristi se puso una expresa prohibición en la Constitución para que no existan ni bases ni ayuda extranjera en el país. Ese es uno de los temas que ha traído y que ya hay una comisión que va a tener 60 días. Esto irá primeramente al Pleno de la Asamblea una vez que se apruebe. En la comisión seguramente habrá un informe o dos informes. Esto determina que el proyecto sea tratado, se reciban observaciones en el primer debate, luego del primer debate volverá a la comisión y tendrá, como dice la norma constitucional, 90 días debe mediar entre el primero y segundo debate. En el segundo debate ya se hará la votación, se requieren 70 votos para aprobar o negar este proyecto. Bien, queremos saludar al asambleísta Otto Vera, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y preguntarle cuál es el plan con el que llega a la primera vicepresidencia. En las condiciones actuales estamos en un proceso electoral y precisamente le tocaría asumir a usted la presidencia de la Asamblea a comienzos de enero próximo. ¿Cuál es su plan desde la Asamblea Nacional? Muy buen día. Bueno, buenos días a Radio Democracia, a usted, don Miguel Rivadeneira, por la oportunidad aquí en vuestra radio de tanto prestigio en el Ecuador. Hemos sido elegidos como el primer vicepresidente de la Asamblea, pero sin embargo eso tampoco un poco concatena con algunas cosas que usted ha dicho. Por ejemplo, el que vaya a asumir en enero, porque nosotros, Otto Vera también es candidato a la reelección para la Asamblea, por tanto,
en enero también me toca pedir licencia, al igual que 6 de los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa, es decir, presidente, los 2 vicepresidentes y de los 4 vocales, 3 claro, también están a la reelección. Por claro, tanto, si me permite, Egner Recalde también va a la reelección, que es el segundo vicepresidente. Sí. De los 6 vocales del Consejo de Administración Legislativa, 6 van a la reelección, por tanto no pueden estar en enero. La única persona que no va a la reelección es la doctora Esther Cuesta, que según la ley, a falta o con la ausencia temporal de las autoridades correspondientes, es la que le va a tocar asumir la presidencia de la Asamblea, pero lo que no va a poder es tomar decisiones o las decisiones que toma el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, porque solamente hay una persona de las 7 que va a estar, digamos, en funciones, y por tanto las decisiones que deban adoptarse por parte del CAL no van a tener nunca una mayoría absoluta, porque se necesita de 4 de los 7 legisladores, miembros del CAL, para poder calificar un proyecto de ley o todas las decisiones o facultades que tiene este CAL. Por tanto, ahí sí es importante dar a conocer a la ciudadanía que como la legislatura tiene una vacancia que normalmente se da en 2 partes del año, la una se da a finales del año, tratando de coincidirla con la fiesta de fin de año, y la otra vacancia de 15 días normalmente se da por las fechas del carnaval. Por tanto, lo que se intentará ahora someter a consideración de las autoridades de la Asamblea y posiblemente también de la legislatura en general, es de que la próxima vacancia coincida con las elecciones, de tal manera que no quedaría en acefalía por mucho tiempo, por lo menos, el Consejo de Administración Legislativa. Ahora, ¿cuáles son los proyectos, los planes que en este caso son la bandera de trabajo de esta vicepresidencia, a cargo de quien nos habla? Bueno, primero, el mantener la gobernabilidad dentro de la legislatura. Yo creo que a nadie que esa autoridad le gustaría que el segundo al mando sea una persona que esté tratando de boicotear la actividad, que esté tratando de poner el pie, o de una u otra manera entorpeciendo o torpedeando las actividades que en este caso sería el presidente de la Asamblea, de ninguna manera. Primero, nosotros lo que sí se ha establecido como un eje transversal de nuestro futuro trabajo, o ya trabajo, como vicepresidente, es dar gobernabilidad a la administración legislativa, de tal manera que todos los proyectos de ley tengan un impulso. Ahora, segundo, nosotros en particular como bloque tenemos cerca de 25 proyectos de ley que estamos impulsando, pero no solamente queremos impulsar los nuestros, ya de hecho nos hemos reunido en el CAL y con los diferentes jefes de bancada, con la finalidad de que se establezcan nuevas prioridades de cara a que la agenda legislativa aprobada en diciembre del año pasado dista un poco de la realidad que vivimos en estos momentos. Realidad que en lo relacionado a seguridad ha cambiado, realidad que en lo relacionado a materia energética también ha cambiado, realidad que en materia de salud también ha cambiado en cuanto a educación media y educación superior. Por tanto, creemos conveniente que la agenda legislativa aprobada en diciembre del año pasado necesita en la actualidad una actualización, necesita una reforma. Así que hemos pedido a todas las bancadas que actualicen sus prioridades, las envíen a la presidencia y de ahí se proponga un nuevo formato, más que un nuevo formato, una actualización de la agenda para que esta agenda se ajuste a la realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Asambleísta Otto-Vera, no hay posibilidad, le consulto, si 6 de 7, no lo sabíamos, 6 de 7 van a la reelección y tiene que dejar su curul, la posibilidad de elegir a los nuevos vocales del CAL para que en el tiempo que queden, más allá de la vacancia legislativa que periódicamente se hace, para que no quede en manos de una sola persona, ¿cómo se va a decidir en el CAL? Bueno, primero que ya las cartas están echadas en ese sentido, es decir, 6 de los 7 legisladores no van a estar formando parte del CAL en el mes de enero porque estamos de campaña. Por tanto, las decisiones o facultades que tiene el CAL
no van a poder tomarse porque se necesitan mínimo cuatro votos de los 7. No se va a poder tomar. Así que lo que intentaremos es que simplemente el impacto de esa falta o de esa cefalía que va a tener el CAL en este mes de enero sea menor. ¿Cómo? Haciendo coincidir la vacancia con las elecciones. O sea que prácticamente la cefalía del CAL sería solamente unos 15 días, porque repito, o la vacancia judicial coincidiría con los primeros 15 días de enero, o la tercera y la cuarta semana de enero. Entonces, no habría mucho tiempo como para que, digamos, quede inactivo el CAL, porque ya en febrero, todos los que hemos sido candidatos en enero, nos reintegraríamos a nuestras funciones a partir del 6 de febrero. Entonces, no daríamos mucho espacio a que esa cefalía produzca una afectación al trabajo y a la agenda legislativa. ¿Sería el 6 de febrero o el 10 de febrero? Porque el 9 será el sufragio, el domingo 9, las elecciones. Bueno, habría que ver bien la fecha. La verdad, yo estaba equivocado, entonces pensaba que la fecha de las elecciones eran el 6 de febrero, si claro, no me equivoco. No, el calendario dice, tengo en mis manos, calendario electoral, 9 de febrero, sufragio general, 7 de febrero, sufragio, voto en casa, vale, silencio electoral. Entonces, bueno, sería inmediatamente después. Exactamente, si el sufragio es el 9 de febrero, el 10 ya tendríamos que posicionarnos. Entonces, la idea es que nosotros entonces tendríamos que pedir licencia más o menos entre el 5 y el 6, habría que ver bien la fecha, ¿no? Claro. Nosotros trabajaríamos hasta el 5 o 6 de enero y, repito, la vacancia legislativa de 15 días de la primera parte del año, trataríamos de hacerla coincidir con las elecciones para que no haya tanta afectación. Claro, el 5 de enero al 4 de febrero dice campaña electoral. Bien, mientras tanto, los planes, los bloques van a presentar una actualización de sus planes porque queda virtualmente noviembre y diciembre. Sí, porque pensar en proyectos que de hecho van a haber, seguramente a lo largo de lo que termine este año, van a haber muchas, y de hecho yo todavía tengo que presentar 2 proyectos de ley adicionales, uno en materia de seguridad social y otro reforzando también el Código Penal. Seguramente habrá muchos legisladores que presenten sus proyectos, pero la idea es dar un poco de fortaleza a todos aquellos proyectos que son prioridad de la bancada. Entonces, por ejemplo, en mi bancada, que es el del Partido Social Cristiano, 6 aliados, que hemos presentado entre 20 y 25 proyectos, tendrían que priorizarse. No, priorizar obviamente en función de las necesidades propias que tiene el Ecuador en estos momentos. Y así el mismo trabajo tendrían que hacer todas las bancadas con la finalidad de que cerrando nuestro periodo, que estamos hablando, esto sería en mayo del próximo año, habrá, Dios mediante, se puedan haber logrado aprobar la mayor cantidad de leyes que en estos momentos necesita el Ecuador. ¿Qué piensa el primer vicepresidente de la Asamblea, asambleísta Otto Vera, de la reforma parcial a la Constitución que ya ha empezado con la designación de los miembros de la comisión, que tendrán 60 días para presentar al Pleno e iniciar este trámite, primer debate, 90 días luego el segundo debate y avanzar con esta reforma parcial a la Constitución? Bueno, primero que la decisión se tomó prácticamente por unanimidad. Si usted analiza la votación, se propuso, y quien nos habla fue el ponente de la conformación de la nueva comisión, primero como expresidente de la antigua Comisión Ocasional para las Enmiendas a la Constitución, ¿no? Y un poco pues tratando de incluir prácticamente un legislador por cada una de las bancadas. Entiendo, el domingo que pasó, ya se reunió la comisión, ya eligieron a sus autoridades, presidente, vicepresidente y secretario, por efectos de empezar su trabajo. Ahora, ¿dónde está la posibilidad de poder ahorrar tiempo en el tratamiento, en el primer debate? Porque la ley, cuando es una reforma parcial, lo único que obliga es que la diferencia de tiempo entre el primero y segundo debate sea de 90 días, pero no dice nada respecto del primer debate. Por tanto, no necesariamente tenemos que someternos a los 60 días que, en teoría, podrían destinarse para el tratamiento para el tratamiento del primer debate. Por tanto, si la comisión considera tener o ser más eficiente en el tratamiento, pienso yo que
tranquilamente se puede demorar entre 3 semanas y un mes para el primer debate. Y bueno, el segundo debate sí ya impostergable los 3 meses. La idea un poco de la comisión debería ser tratar de coincidir si es que se logra llegar al segundo debate y se aprueba con mínimo 70 votos, porque se necesitan solo 70 votos para aprobar por parte del Pleno. Esto pasaría a un referéndum que, si los tiempos se manejan adecuadamente, ese segundo debate tranquilamente podría llegar a la segunda vuelta electoral, a la segunda vuelta, si se cumplen más o menos la agenda que nosotros hemos analizado, podría llegarse, y si se llega a la segunda vuelta electoral sería maravilloso, porque eso implicaría que el Ecuador no tenga que gastar más dinero en un nuevo referéndum, sino que en la misma segunda vuelta se daría este referéndum, y con eso ya el Ecuador se pronunciaría si desea o no tener bases extranjeras en suelo ecuatoriano en la lucha que tenemos contra el terrorismo y la criminalidad. Claro, dice el calendario electoral establecido por el CNE, el domingo 13 de abril, el sufragio general de la segunda vuelta. Es decir, lo ideal sería, como usted dice, para ahorrar recursos, que en esa fecha de la segunda vuelta vaya el tema de esta reforma parcial a la Constitución, en esas condiciones. Sí, esa es la aspiración, por lo menos. En mi caso, si hubiese tenido la oportunidad de presidir, como ya presidí la Comisión de Enmiendas, más o menos se había armado un calendario que hubiese dado la posibilidad que en un poquito más de 4 meses ya salga en este caso, del portafolios de proyectos que tiene la Comisión y que tiene la legislatura, y enviar directamente a las autoridades competentes para que se convoque, como dice la ley, la Constitución, por parte del Consejo Nacional Electoral a este nuevo referéndum. Entonces, igual el debate creo que va a estar acalorado. Hay posturas encontradas dentro de la legislatura. Hay bloques como el mío, el de las 6 aliados, que creemos conveniente de que haya apoyo internacional en la lucha contra el crimen organizado, porque sin duda alguna este crimen es transnacional, y difícilmente, por las experiencias que hemos visto de otros países que han logrado mejorar los índices de criminalidad, es decir, disminuirlos, es porque han tenido apoyo internacional. No hay lucha transnacional o crimen transnacional que no se combata de la misma manera. Así que de nuestra parte, o de nuestro bloque, es lo que pensamos, pero asimismo hay otros bloques que consideran que no es necesario el apoyo internacional porque se pierde soberanía y un montón de cosas. Lo que sí es importante que conozca la ciudadanía es que, para evitar estos excesos que podrían darse en el momento en que se abra la posibilidad a que haya apoyo internacional con bases extranjeras en la lucha contra la criminalidad, es la aprobación a renglón seguido. Es decir, una vez que, si se aprueba el referéndum por parte del pueblo ecuatoriano, en el que se permitiría asentamiento de bases extranjeras en suelo ecuatoriano en la lucha contra el crimen, es que inmediatamente se apruebe la ley orgánica que norme cómo debe ser este apoyo, porque ese apoyo no puede ser una carta abierta que mañana venga un país extranjero y hagan lo que les dé la gana en suelo ecuatoriano, sino que ese apoyo debería estar sometido a ciertas directrices y ciertas normas para evitar, como decía hace un instante, los excesos que más bien hagan perder autonomía al Estado ecuatoriano. Claro, ya hay experiencias como el convenio 99-2009 para el uso exclusivo de la base aérea de Manta en acciones antinarcóticos. Ese fue el convenio. Aquí no hubo la entrega de la base, hubo un puesto de avanzada como era el FOL, es decir, habrá que arreglar eso debidamente, pero como usted ha señalado, la ayuda militar internacional será fundamental. Los países necesitan, como lo necesitó México, como lo ha necesitado Colombia y otras naciones de la región. Así es, efectivamente, lo dije hace un instante en mi comentario. Pienso yo que, aunque las experiencias de otros países no son exitosas al 100%, pero igual siempre es importante que haya apoyo internacional en este crimen transnacional, y no es que en ese sentido está garantizado de que definitivamente se va a erradicar la delincuencia con un apoyo internacional o asentamiento de bases. Definitivamente que no. Es decir, una cosa es que se ayude y se colabore y se puedan ir disminuyendo los índices criminales, pero otra es la postura radical que sí debe tomar un país, en particular como el Ecuador,
para lograr mejores resultados. Y la una es, por ejemplo, y nosotros seguimos creyendo firmemente que todavía el sistema de justicia en el Ecuador tiene que ser mejorado. En la actualidad, los criminales, aún con el endurecimiento de penas, todavía no le temen al crimen organizado, porque saben que una vez que son procesados, salen libres. Si usted se da cuenta, siempre escucha por los medios de comunicación o a través de las redes sociales que un criminal que fue capturado, aún en delito flagrante, portando un arma ilegal, transportando droga ilegalmente, o secuestrando, o extorsionando, ese criminal sale libre 2, 3 días, una semana después de que ha sido capturado. ¿Por qué ocurre eso? Porque lamentablemente todavía el sistema de justicia es endeble. Y parte de esa debilidad del sistema de justicia es que todavía se siguen dando como boletín de feria medidas alternativas para aquellos criminales que delinquen, para aquellos criminales que extorsionan o que secuestran. Le dan una medida alternativa como utilizar un dispositivo o la presentación periódica una vez por semana, una vez por mes de estos criminales, que una vez que salen, logran su libertad con esta medida alternativa, salen nuevamente a intimidar a su víctima y esa víctima lo que hace es retirar, en este caso, la denuncia. Por tanto, nosotros creemos conveniente de que parte de esa lucha contra la criminalidad, contra el terrorismo, debe venir de la mano de la eliminación de las medidas sustitutivas dentro del sistema judicial para evitar que estos criminales salgan a seguir intimidando a sus víctimas. Esa y muchas otras reformas todavía tienen que venir y yo estoy seguro de que cuando ya el criminal le tenga miedo al sistema de justicia, les aseguro que ahí sí pues vendrá de la mano una disminución de estos índices que nos aquejan y que tienen en zozobra a la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano. ¿Y cuándo se aprueban esas reformas en la Asamblea al COIP que eliminen Bueno, se están tratando medidas sustitutivas? Estas reformas están siendo peleadas por nuestra bancada y muchas de ellas todavía están siendo consideradas. Esperemos que hasta antes de que termine el año eso pueda pasar al segundo debate porque ya las reformas fueron discutidas en una primera instancia, pero yo estimo de que antes de que culmine el año, ojalá sea a mediados del mes de diciembre, tengamos nosotros la posibilidad de poder ya discutir dentro del Pleno, aprobarlas y enviarlas al presidente de la República. Y hemos hablado de los temas legislativos y en los temas de fiscalización, ¿cuál es la agenda para estos 2 últimos meses? Bueno, la agenda no ha cambiado mucho, no tiene por qué cambiar por las conversaciones que hayamos tenido, por la reconfiguración del CAL o de las autoridades de la legislatura, no tiene por qué cambiar. Ahora se está ya tratando, por ejemplo, temas como el relacionado a la ministra Robo, que de hecho ya ha comparecido a la Comisión de Fiscalización y ha dado algunas versiones que distorsionan un poco, digamos, lo que se pensaba respecto de su renuncia o su salida al Ministerio de Energías y de Electricidad. La ministra Robo, cuando salió, incluso, creo que el Ecuador entero lo supo, fue incluso hasta denunciada por el mismo gobierno por sabotaje o por no haber dado la información correspondiente respecto de la crisis energética que se veía venir, y ahora la ministra dice lo contrario a lo que dice el gobierno. Por tanto, esos temas tienen que ser fiscalizados. La línea de fiscalización tiene que mantenerse, se va a seguir la misma agenda de fiscalización que ya prácticamente tiene un calendario, y esperemos que hasta fin de año estos procesos de fiscalización hayan dado un resultado positivo, y no me refiero a la censura o a la destitución que puedan ser objeto ministros o funcionarios de las diferentes carteras de Estado. Me refiero al hecho propio de esta función de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional, que sí, a través de la interpelación, permite que los funcionarios, aunque no sean interpelados, aunque no sean censurados, o destituidos, corrijan sus errores. Y doy el ejemplo más claro, ¿no? El que se vivió con la ministra Palencia, que ella no fue censurada, pero sin embargo, después de la interpelación, empezó a conformar los consejos provinciales de seguridad ciudadana, con las prefecturas, con las gobernaciones. Es decir, se notó que luego de la interpelación ella está tomando algunos correctivos que son válidos para el ejercicio de estas competencias que tiene el Ministerio del Interior en materia de seguridad.
Sí, el tema de la crisis eléctrica lo van a abordar en este juicio político a la exministra Robo. Cierto es lo que ella ha dicho. Lo que sí es cuestionable, visto desde afuera, no de la tarea constitucional que ustedes tienen de fiscalizar, que ella, luego de salir del cargo, se silenció, no dijo absolutamente nada, cuando ella debió haber reclamado, me sacan porque yo sí alerté al gobierno, y resulta que ahora con la acción del juicio político, ahora sale, reaparece y dice, no, sí comenté. La exministra, por cierto, tendrá que responder por sus responsabilidades al frente de ese ministerio, que no lo dijo, fue corta de palabra, incluso como ministra, y que ahora ya en el juicio a lo mejor utiliza la palestra de lo que a ustedes les obliga la Constitución, fiscalizar a ministros o exministros un año después. Bien, quiero agradecerle y comprometerle a seguir hablando estos 2 meses de las tareas que debe cumplir la Asamblea Nacional. Al primer vicepresidente de la Asamblea, asambleísta Otto Vera, muy amable por atender a la revista de Opinión y Democracia. Muchísimas gracias, don Miguel. Estamos a la orden para cuando se le ofrezca estar participando de esta magnífica entrevista. Muy amable. Muy amable. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta Otto Vera, del Partido Social Cristiano, aquí en la revista de Opinión y Democracia. 8:26 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo aquí en estudios con el señor comandante general de la Policía Nacional, general Víctor Zárate, para hablar sobre las tareas profesionales que cumple la institución. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia.